¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a dar inicio a esta lección. Es el estudio número 37 de la unidad 3, Fundamentos para ser bendecidos. Acabamos de iniciar esta unidad 3 del tercer bloque de enseñanzas que tenemos en nuestra lección. Y vamos a ver el día de hoy arrepentimiento y restauración. Así es el nombre de nuestra lección. El texto básico se encuentra en Deuteronomio 30 del 1 al 10 y el texto para memorizar y aplicar a la vida se encuentra en Deuteronomio 38. Dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. La verdad central dice: el reconocimiento de las acciones de Dios nos impulsa a reconocer nuestra necesidad de arrepentimiento y perdón. Antes de iniciar, hermanos, esta lección, pues les recomiendo que tengan una lectura acerca de este libro de Deuteronomio. Los dos capítulos anteriores a que es el capítulo 30, viene dos cánticos, uno que se llama Cántico a la Obediencia, bendición a la obediencia, y que habla acerca pues, de cómo media tribu de Israel, estando en el monte Gerizim, pues daba o decía que iba a pasar cuando el pueblo de Israel fuera obediente a Dios. Y la otra media tribu iba a hacer un cántico acerca de la maldición que conlleva la desobediencia. Aquí, hermanos, pues Moisés señala una situación bastante interesante, una situación donde Dios ya sabía, y a través de Moisés lo expuso, que el pueblo de Israel pues iba a caer en esta desobediencia y iba a haber una maldición, consecuencia de precisamente el vivir, vamos a decirlo bien, el vivir en una tierra prometida, en una tierra donde fluye leche y miel, donde el pueblo se iba a olvidar de Dios por la abundancia que iba a tener. Y aquí, hermanos, pues vemos que Dios muestra o Dios manifiesta esta misericordia divina, que a pesar de la desobediencia y la maldición que va a venir para con ellos, está anticipando pues todo lo malo que sucede con el pueblo de Israel por caer en la idolatría. Entonces, aquí Moisés pues está dándoles una palabra de esperanza. Es decir, en cierta forma les está diciendo: ustedes van a fallarle a Dios, pero Dios va a estar ahí con ustedes, o va a estar ahí esperándolos para cuando vuelvan a recibir esta oportunidad de arrepentirse y volver al buen camino. Esta idea, hermanos, pues también nos sirve a nosotros, y es una situación que se manifiesta mucho en el Nuevo Testamento. Recordemos que el primer discurso de Juan el Bautista, pues le dice a los fariseos que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Entonces empezó a hablar acerca del arrepentimiento de pecados, y también fue uno de los primeros discursos de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, pues hay varias parábolas, en específico 3, que hablan acerca pues, de esta situación donde una persona pues, que ya era parte del pueblo de Dios, que era parte o hijos de Dios, pues ya estaban o cambiaron de decisión o tomaron malas decisiones y pecaron. Como el Señor pues arrepentidos ellos los acepta de nuevo. Estamos hablando pues la parábola de las monedas, de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo como un ejemplo. Y vemos aquí, hermanos, pues cómo se habla que Dios pues está buscando a ese hombre perdido, y cómo el Señor pues tiene un medio
para que nosotros podamos ser perdonados. Pero aquí también entra el arrepentimiento. ¿Cuál es la situación del arrepentimiento? Pues no volver a caer en lo que el pecado pues, nos hizo hacer, o la decisión que tomamos, pues ya no volverla a tomar. Punto número 1, dice: Dios espera que el pecador se arrepienta. Dice el versículo 1 de Deuteronomio 30: sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, es decir, el resultado de la obediencia y el resultado de la desobediencia. Dice: y te arrepentieres en medio de todas las naciones a donde te ha arrojado Jehová tu Dios. Muy interesante esto porque manifiesta, hermanos, pues que iban a ser separados pues todo el pueblo de Israel, y es una situación pues que en realidad pasó. Como la idolatría causa que el reino de Israel pues fuera dispersado a otros pueblos, y aquí pues dice que los que se arrepintieron pues fueron recabados por Dios. En el versículo 2 dice: y te convirtieras a Jehová tu Dios. Dice que la conversión no consiste solamente en tener dolor por haber hecho algo malo, sino en tomar la decisión de dar la espalda a lo que es malo para ir en dirección opuesta. Como nosotros decimos, cuando da uno un giro de 180 grados, pues es cambiar el curso del camino radicalmente. No como dicen a otras personas que dar un giro de 360 grados pues es volver al mismo camino. Entonces dice que convertirse a Dios pues era dar la espalda a los ídolos, abandonar el culto a los dioses falsos a los que antes trataba de agradar, para servir y adorar a Dios como único y verdadero. Dice el versículo 2, o continúa más bien: obedecéis a su voz conforme a todo lo que yo mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. No solamente es tener el buen sentimiento, el remordimiento, porque recordemos que remordimiento y arrepentimiento son dos cosas distintas. El remordimiento pues es entender que hizo alguien una cosa mala, pero pues sigue haciéndola. Y el arrepentimiento pues es en sí cambiar de dirección. Dice: obedecer su voz con todo tu corazón y con toda tu mente quiere decir una completa lealtad. En el punto número 2 dice: Dios acepta al pecador arrepentido. Deuteronomio 30 del 3 al 5. Versículo 3 nos dice: entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. La consecuencia del pecado, de la desobediencia, pues siempre va a traer una situación negativa para nuestras vidas. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces esta frase quiere decir que van a cesar los sufrimientos y las aflicciones, y Dios pues va a restaurar nuestro corazón. ¿Sí? Lo está poniendo como ejemplo al pueblo de Israel, como pues llegan estos pueblos asirios, los babilonios, los llevan cautivos y en algún momento pues regresan a su tierra. Dice el versículo 4: aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará. No importa lo malo que hicimos, hermanos, o no importa el pecado que hicimos, si hay arrepentimiento expreso por parte de nosotros, si hay un cambio de parecer, pues Dios va a reponer esa situación. Dice: los israelitas y el pueblo de Dios hoy también debe tener fe en las promesas de Dios. Regresar a la tierra prometida ha sido siempre el anhelo del pueblo de Israel, y eso precisamente lo que Dios les promete en este versículo. Versículo 5 dice: y te hará volver
Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya y te hará bien, y multiplicará más que tus padres. Entonces dice que van a regresar, aplicándolo a nuestra realidad, pues nos dice que vamos a volver a tener esa misma relación con Dios, que diferente a la que esa que rompió el pecado. En este caso, nos habla acerca de multiplicar más que a tus padres. De tener muchos hijos era una gran bendición por parte de Dios. Una de las promesas de Dios a los patriarcas era que tenían una descendencia tan numerosa como las estrellas de los cielos y como la arena de la playa. La multiplicación no debe entenderse simplemente en cuanto al número de hijos, puede también en cuanto al número de cosechas, ganados, etc. Versículo 3 dice: Dios restaura al pecador arrepentido. Deuteronomio 30, del 6 al 10. Dice: y circuncidará tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, de que vivas. Cuando el Señor regrese a Israel otra vez a la tierra prometida, dice que dará un corazón nuevo y un espíritu recto. Recordemos que la circuncisión pues era una señal de pacto entre Abraham y Dios, que los israelitas pues tomaron como una señal pues, precisamente para ellos de demostrar o decir que son hijos de Abraham. En este caso pues este pacto pues va a ser un pacto de corazón. Es decir, que la señal pues ya no tiene que ser una señal física, una mutilación del cuerpo, sino más bien una señal donde el corazón pues va a dictar o dictaminar pues precisamente esa relación con Dios. Y dice: para que ames a Jehová con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Esto se repite varias veces, el amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Recordemos que el corazón pues es el centro donde están los pensamientos, las emociones. Y aquí, hermanos, pues es entender o es amar a Dios por sobre todas las cosas y con todo nuestro ser. Versículo 17 dice: pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Dice que Él es el único Dios quien Israel debe de reconocer y servir y adorar, a quien sino Él deben ellos acudir. Dice: y pondré estas maldiciones sobre tus enemigos, es decir, todas las pruebas, dificultades que han experimentado estando lejos de Dios se convertirán en bendiciones cuando vuelvan a Él, y todas esas recayendo sobre los adversarios. Entonces aquí, hermanos, pues vemos que estas situaciones pues o esas consecuencias del pecado pues van a ser para los pecadores precisamente. Versículo 8, que es el que nosotros nos menciona la clase para memorizar, dice: y volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y vienen unos 3 pasos que habla este versículo. Dice: volver a Dios, de quien se había apartado. Esto incluye un arrepentimiento, oír su voz, es decir, prestar atención a lo que Dios exige de los suyos. Y 3, poner por obra su palabra y sus preceptos. Esto incluye una diferente manera de vida. Primero que hay que acudir a Dios, luego que hay que escucharle, y después, una vez conocida la voluntad de Dios, es fácil ponerla en práctica. Entonces es un proceso de arrepentimiento. Versículo 9 dice: y te dará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra. Para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Entonces vemos aquí que el primer versículo 8, es el condicionante para el versículo 9. Es decir, va a haber siempre gozo. Aquí nos habla pues en cierta manera de una prosperidad. Recordemos que esto se les hablaba
al pueblo de Israel. Sin embargo, hermanos, pues a nosotros, poniéndolo en práctica en nuestros tiempos, a nosotros como hijos de Dios, pues la prosperidad viene del gozo que surge de nuestra salvación. No que vamos a tener muchos ganados o otro tipo de cuestiones pues que van a formar parte de nuestra vida. Y por último, el versículo 10 dice: cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos y escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Primero, hay que obedecer volviéndose a Dios. Y segundo, hay que guardar los mandamientos. Y la tercera expresión dice: con todo tu corazón y con toda tu alma, quiere decir la entrega completa y sin reserva alguna. Dios no acepta, hermanos, medianías. Bien, hermanos, con esto concluimos esta lección. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima.